La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 son enfermedades complejas determinadas por múltiples factores genéticos y ambientales cuyo resultado final es la aparición de hiperglucemia y con ella el riesgo de desarrollar complicaciones crónicas, micromusculares y macrovasculares que condicionan el pronóstico de los pacientes tanto en la diabetes mellitus 1 como en la diabetes mellitus 2. Son múltiples los genes que intervienen en la patogenia de la enfermedad. Diabetes poligénica. La diabetes monogénica son un conjunto heterogéneo de enfermedades que tienen en común la presencia de hiperglucemia. Son mucho más raras que la diabetes mellitus 1 y la diabetes mellitus 2 y se caracterizan por el defecto genético específico de la causa la enfermedad y que a veces condicionan una excepcional respuesta a un tratamiento concreto. Además, su estudio ha permitido descubrir mecanismos de enfermedad aplicables también a las diabetes poligénicas. Hola, me presento, soy Carla Guadalupe. Yo les voy a hablar de lo que es la enfermedad de la diabetes. La diabetes es una alteración del metabolismo caracterizada por el aumento de los niveles de la glucosa en la sangre, que sería hiperglucemia, causada por un defecto de la secreción o acción de la hormona, que sería la insulina. Este proceso, pues, son formaciones especiales que se encuentran en el páncreas, que son los llamados los islotes de Langerhans. La glucosa pues sobrepasa muy rara vez los 100 mililitros de decilitro. En ayuno, estos pues son después de la toma de los alimentos ricos y requeridos en azúcares y grasas. En la glucosa, pues es el alimento principal de las células en nuestro cuerpo. La estabilidad de la glucemia pues, depende de un mecanismo que regula extraordinariamente, pues, es sensible en algunas personas que no son diabéticas, que ingieren los azúcares, este, pues, se absorben desde el intestino y pasan a la sangre, pues tendiendo a elevar así los niveles de la glucosa. Su elevación es inmediata, ya que es detectada por las células del páncreas, productoras de la insulina, que responde a la secreción rápida de esta hormona. La insulina, pues a su vez, actúa como una llave que abre las puertas de las células de los músculos, de los tejidos grasos, del hígado y así permitiendo pues la entrada a la glucosa para su metabolismo y su producción de la energía, lo que pues permite mantener las funciones de los órganos, disminuyendo pues su nivel en la sangre. Este mecanismo pues es muy rápido, no tarda tanto tiempo la glucosa para que se eleve. En las personas con diabetes, pues la producción de la insulina es muy disminuida, ya que pues esto altera el mecanismo de la regulación en los niveles pues de la glucosa en la sangre. No son seguidas o sea, son seguidas por un aumento de la insulina. La glucosa no puede penetrar en las células y pues su cantidad es pues elevada. Em, También les voy a hablar unas causas que pasan en la diabetes, que sería el exceso de peso o la obesidad, como muchas otras personas lo asocian. Esta es debido a una acumulación de grasa que presenta pues la persona con sobrepeso u obesidad. Esta pues utiliza la glucosa y altera la producción de la insulina. Otra causa sería la falta de actividad, que sería pues una persona que no hace ejercicio, que no está activamente haciendo trabajos que conlleven a requerir a un cierto consumo pues de energía. Esto pues aumenta
el peso de la persona, porque como tal no hace una actividad que lo mantenga en un estado, digamos así por decirlo, estable. Pues la mayor parte pues de la glucosa es utilizada por nuestros músculos, por lo que la falta de actividad o ejercicio impide pues que se utilice gran parte de la glucosa, manteniendo los niveles de la glucosa elevados. Alguna de también de las causas sería pues el, la edad, ya que nuestra capacidad de nuestro organismo pues es la producción de la insulina y la utilizada adecuada de la glucosa que proviene muchas veces de los alimentos. Otro sería la herencia, que sería cuando em, es pues la capacidad del manejo de la glucosa en las personas, por ejemplo, no sé, o que tus padres te hereden este, ¿cómo sería? Pues bueno, esta herencia, o sea, que te den esta herencia de la diabetes, o sea, que ya traigas ahí como integrado el gen de la diabetes, no es fácil, o sea, de, de describirlo como tal de que se pueda heredar, o sea, sí y no, porque una persona con diabetes y tú sabes que si tienes un hijo, pues puedes pasarle esa, ¿no? Pero si sabes que tu hijo es muy cuidadoso en su comida, hace ejercicio, mantiene pues buena conducta alimentaria, un buen régimen que se basa en una vida pues sana, pues es menos probable que la persona contraiga esta enfermedad. Pero una persona que sabe que su familia pues es diabética, que sus papás son diabéticos, que tus abuelitos también diabéticos, y no se cuida y no toman las medidas necesarias para llevar una vida sana, pues puede contraer esta enfermedad, que muchos ya, o sea, aquí en México, en nuestro país, hay muchas personas con esta enfermedad, que realmente pues es muy triste de ver. También les voy a hablar de los síntomas. Algunos de los síntomas sería el agotamiento y la mucha hambre que da o la excesividad de hambre que tiene la persona con diabetes. Pues esta es una consecuencia, la falta de que del alimento en las células. Esto quiere decir que pues no produce la energía necesaria y pues alteran las funciones de nuestro sistema. Esta falta pues de energía es la razón por la que el diabético no controla el sentirse pues débil y sin fuerzas, que es conocida como astenia. Por el mismo motivo, las células se encuentran hambrientas y pues esto genera que la persona sienta mucha hambre, que sería polifagia, pues después de haber consumido pues esos alimentos proporcionados, ¿no? O que la persona consume. Otro síntoma pues es la pérdida de peso, que sería pues lo opuesto a lo que yo dije, pero que también es un síntoma, no a todas las personas se les da igual. Este síntoma pues no recibe como tal la energía de los azúcares, por lo que el organismo intenta obtenerla a partir de las grasas, produciéndose una movilización que se encuentran almacenadas en el tejido adiposo. Esta es la razón posible por la que la persona adelgace. Y otro síntoma sería pues la mucha sed que da o las ganas de orinar, que normalmente pues una persona con diabetes la llega a sufrir. Pues este síntoma es debido a que el riñón pues actúa como un filtro de la glucosa,
se toma incapaz para concentrarla toda, por lo que es obligado a diluirla y utilizando pues el agua del organismo. Esto pues conduce a una cierta deshidratación que se percibe por el diabético como una sensación de sed, que sería la polidipsia. En la eliminación de agua, pues es de cuando las personas diabéticas no controlan la sensación o las ganas de querer orinar. Y pues esto es, tiende a querer orinar más de lo normal, que esta es conocida como poliuria. Em, También el aumento de la glucosa, pues es debido a que la falta de la insulina conduce a lo que se considera como síntomas cardinales de la diabetes, que sería, pues, como ya dije, la poliuria, que serían pues las ganas de orinar mucho, la polidipsia, que es tener mucha sed, la polifagia, que sería mucha hambre, la disminución de peso y la astenia, que sería el agotamiento. Pues todo esto de que siente la persona es de motivación para que cambie sus hábitos pues alimenticios, para que haga actividad física, em, teniendo en cuenta pues sus necesidades, digamos así por decir, que la persona diabética requiera, ¿no? Para esto pues se necesita una evaluación médica donde le detecten qué tipo de diabetes tiene, si es inicial, está en la etapa 1 o en la 2, para ver qué se puede hacer. Pero todo esto pues es con un médico. En cuanto a lo demás, pues mi compañera se lo van a presentar más adelante, lo de la diabetes y pues todo lo que contiene su diagnóstico y cosas así. Sin más que decir, pues yo me retiro. Yo voy a hablar sobre el diagnóstico de la diabetes, está basado en la medición de los niveles de glucosa en sangre y otros marcadores bioquímicos, los cuales reflejan las alteraciones moleculares subyacentes en el metabolismo de la glucosa y la insulina. La glucosa en ayunas es la que mide los niveles de glucosa en sangre después de un ayuno de al menos 8 horas. Su importancia molecular es la que refleja la incapacidad del cuerpo para regular la glucosa debido a la falta de insulina o resistencia a la insulina. Su valor diagnóstico es de 126 miligramos de azúcar por decilitro. Otro diagnóstico es la hemoglobina glucosilada, que mide el porcentaje de hemoglobina que está glicada, reflejando el promedio de glucosa en sangre en los últimos 2 a 3 meses. Su importancia molecular es que mide la glucotoxicidad y el efecto prolongado de la hiperglucemia. Su valor diagnóstico es de 6.5 miligramos de azúcar por decilitro. Bases moleculares de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico destruye las células betas del páncreas, responsables de producir insulina. Este proceso molecular involucra una serie de eventos complejos que afectan tanto a la función inmune como a la función de las células beta. En la diabetes tipo 1, el sistema inmunitario ataca por error las células betas del páncreas, lo que provoca la destrucción de estas células y la incapacidad del cuerpo de producir insulina. Este proceso autoinmune se produce por la pérdida de tolerancia del sistema inmune hacia las moléculas propias del organismo. Y bueno, los autoanticuerpos dirigidos contra proteínas como insulina, que es el GAT65, ácido glutámico descarboxilasa, y A2, que son biomarcadores de esta condición. Existe una predisposición genética asociada al complejo HLA, antígenos leucocitarios humanos, principalmente los haplotipos HLA-DR3 y HLA-DR4. Y están por último los factores ambientales, como infección virales, por ejemplo, enterovirus,
que estas pueden desencadenar la respuesta autoinmunitaria en personas genéticamente susceptibles. Bases moleculares de la diabetes tipo 2. Es una enfermedad multifactorial que combina resistencia a la insulina y disfunción progresiva de las células betas pancreáticas. Resistencia a la insulina en los tejidos periféricos como músculo, hígado y tejido adiposo. Las vías de señalización mediadas por el receptor de insulina, como la vía de PI3K a K3, están alteradas. Esto impide la captación eficiente de glucosa. Disfunción de las células beta. La exposición crónica a altos niveles de glucosa y ácidos grasos libres, como lipotoxicidad y glucotoxicidad, daña a estas células, reduciendo la secreción de insulina. Factores genéticos, mutaciones en genes como TCF7L2, PPARG, FTO y otras están asociadas a un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Ahora hablaremos de los factores genéticos, que esas son mutaciones en genes como TCF7L2, PPARG y FTO, entre otros. Estas están asociadas a un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Y están los factores epigenéticos, que son cambios en la metilación del ADN y modificaciones de histonas que influyen en la regulación de genes relacionados con el metabolismo de la glucosa. Ahora hablaré un poquito de la resistencia a la insulina a nivel molecular. Los mecanismos por los que se genera la resistencia a la insulina pueden ser múltiples y variar de un individuo a otro. Sin embargo, la resistencia a la insulina es la consecuencia de una deficiente señalización de la insulina causada por mutaciones o modificaciones post-consecuencia de una deficiencia del receptor de insulina o de moléculas efectoras río abajo, lo que provoca disturbios en el metabolismo de la glucosa, que estimula la aparición de alteraciones metabólicas. Entre las más comunes se encuentra la disminución en el número de receptores y de su actividad de sinasa, un aumento en el estado de fosforilación en residuos de SER de proteínas clave, como el receptor y su sustrato, la disminución de la actividad de la sinasa P1, 3K y AKT y defectos en la expresión y función del transportador GLUT4. De esas alteraciones, el aumento de la fosforilación en residuos de SER a nivel del receptor de insulina y de IRS, se considera el mecanismo clave en el desarrollo de la resistencia a la insulina. Un aumento en el estado de la fosforilación de ambas proteínas puede alterar su asociación a otras proteínas y así bloquear sitios de fosforilación en TYR. También disminuir su activación e inducir su degradación. La importancia de un aumento en el estado de fosforilación en residuos de SER de las proteínas IRS también ha sido documentado en estudios clínicos, en los que se ha demostrado que en el hígado, músculo y tejido adiposo de pacientes obesos, que son tejidos que desempeñan un papel importante en el desarrollo de la resistencia a la insulina, la expresión de las proteínas IRS1 disminuye alrededor del 54% y eso aumenta en la degradación de IRS. Puede estar dado por un aumento de la fosforilación de IRS en residuos de SER. Diabetes tipo 1. Procesos moleculares clave. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca y destruye las células betas del páncreas, responsables de producir insulina. A continuación se describen los principales procesos moleculares involucrados. En primer lugar está la activación del sistema inmunológico. Autoantígenos.
Se liberan proteínas específicas de las células beta como insulina, GAD65 y ZNT8, que son reconocidas como extrañas por el sistema inmunológico. Presentación de antígenos. Las células presentadoras de antígenos CPA, como los macrófagos y las células dendríticas, procesan estos autoantígenos y los presentan a los linfocitos T en el contexto del MHC clase 2. Respuesta inmune adaptativa. Linfocitos T autorreactivos. Los linfocitos T CD4+ y CD8+ se activan. En el CD4+ secretan citocinas inflamatorias como IFN y que implican la inflamación. En la CD8 atacan directamente a las células beta. Los linfocitos B producen anticuerpos específicos contra autógenos como GAD65, ICA y ZNT8. Estos anticuerpos son biomarcadores claves en el diagnóstico temprano de la diabetes tipo 1. Inflamación pancreática o insulitis. La inflamación de las células inmunes en los histoles de Langerhans generan inflamación crónica y estrés oxidativo. Citocinas inflamatorias como TNF-alfa y IL-1 beta aumentan el daño de las células beta, promoviendo su apoptosis. Estrés del retículo endoplásmico. Las células beta producen grandes cantidades de insulina, lo que las hace vulnerables al estrés del retículo endoplásmico, ER. El mal manejo de proteínas en el ER desencadenan la vía UPR, respuesta a proteínas mal plegadas, que contribuyen a la disfunción y muerte celular. Muerte celular de las células beta. Apoptosis. Es el principal mecanismo de muerte celular. Factores como citocinas inflamatorias, estrés oxidativo y señales de los linfocitos T desencadenan cascadas apoptóticas, necroptosis. En menor medida también se observan necrosis programada, pérdida de producción de insulina. La destrucción de las células beta lleva a una deficiencia absoluta de insulina. Sin insulina, las células no pueden absorberse glucosa de manera eficiente, lo que causa hiperglucemia persistente. Implicaciones terapéuticas. Conocer los procesos moleculares ha permitido desarrollar múltiples enfoques terapéuticos. Diabetes tipo 2. Procesos moleculares clave. Resistencia a la insulina. Los tejidos periféricos, como lo son músculo, hígado y tejido adiposo, pierden la capacidad de responder a la insulina. Alteraciones en la señalización de insulina. La insulina actúa a través del receptor de insulina IR, que activa las vías de señalización intracelular como PI3K y AKT y MAPK. En la diabetes tipo 2 se produce una interrupción de estas vías debido a factores como aumento de ácidos grasos libres que activan PKC y bloquean el transporte de glucosa, fosforilación defectuosa del receptor de insulina de sus sustratos IRS1. Esto impide la captación de glucosa en los músculos y aumenta la gluconeogénesis en el hígado.
Glucotoxicidad y lipotoxicidad. La hiperglucemia crónica y el exceso de ácidos grasos saturados dañan directamente las células betas. Mecanismos involucrados: activación de las vías de los productos finales de glicación avanzada AGEs, que generan daño celular e inflamación crónica, alteraciones de la función mitocondrial y aumento del estrés oxidativo. Deterioro progresivo de las células beta. En las etapas iniciales de las células betas compensan la resistencia a la insulina, aumentando la secreción de insulina. Sin embargo, este sobreesfuerzo conduce a su disfunción o apoptosis. Factores como la activación crónica de las vías del estrés celular, por ejemplo, PRK y CHOP en el retículo endoplásmico, contribuyen al deterioro. En la inflamación metabólica, el tejido adiposo produce citocinas inflamatorias como TNF, alfa E y L6, que inhiben las vías de señalización de la insulina. Diabetes y complicaciones moleculares. Productos finales de glicación avanzada AGEs. Los AGEs se forman por la unión enzimática de glucosa, proteínas o lípidos. Interactúan con receptores específicos, RAG, activando vías inflamatorias como NF, KB y aumentando el daño celular. Activación de la proteína quinasa C, PKC. Rol de PKC. La hiperglucemia aumenta los niveles de diaglicerol, DAG, lo que activa la proteína quinasa C. La PKC regula múltiples procesos como la función endotelial, la inflamación y el flujo sanguíneo. Consecuencias de la activación excesiva. Disfunción endotelial. Alteración de la producción de óxido nítrico, lo que disminuye la vasodilatación. Mayor permeabilidad vascular. Inflamación y proliferación anormal de células musculares lisas. Estrés oxidativo. El exceso de ROS afecta la homeostasis celular y contribuye a complicaciones como neuropatía, nefropatía y retinopatía diabética. Alteraciones en la vía de los polioles. En condiciones de hiperglucemia, la glucosa se convierte en sorbitol a través de la enzima aldosa reductasa. Esto causa acumulación de sorbitol y estrés osmótico en las células, especialmente en los riñones y los nervios. Complicaciones moleculares en el metabolismo de las células beta. Estrés del retículo endoplasmático. En las células beta, la hiperglucemia y el aumento de la demanda de la insulina causa un estrés en el retículo endoplasmático, que puede inducir apoptosis. Disfunción mitocondrial. El exceso de glucosa daña las mitocondrias en las células beta, lo que afecta su capacidad para producir energía y mantener el estrés oxidativo. Avances moleculares en el tratamiento de la diabetes. Terapias génicas. La edición genética busca corregir mutaciones específicas en genes relacionados con la función de las células beta. Terapias celulares. Uso de células madre para generar o reemplazar células beta dañadas. Fármacos moleculares. Inhibidores de DPP4 y agonistas de GLP-1 que mejoran la secreción de insulina. Inhibidores de SGLT2 que reducen la reabsorción renal de glucosa. Inmunoterapias. En DT1 se están desarrollando tratamientos para frenar la destrucción autoinmunitaria de las células beta, como los anticuerpos.